Amables oyentes, amigos y hermanos en Cristo, vamos a iniciar una nueva meditación en la palabra de Dios. Y para ello voy a invitar a los que tienen y pueden abrir sus Biblias y a los que tienen la gentileza de escuchar reverentes la lectura de la palabra de Dios. Esta vez en Génesis, el capítulo 4. Génesis capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caim, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caim fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pasamos al capítulo 5. Capítulo 5, y leamos a partir del versículo 21 hasta el final. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Que el Señor nuestro Dios añada su bendición a la buena palabra suya.
Vamos a tomar por tema las dos líneas de la humanidad. Líneas que están claramente definidas en las Sagradas Escrituras desde su inicio. El apóstol anciano Juan, escribía en su primera epístola, capítulo 3, versículo 10, donde también da una característica, una identificación de las dos líneas de la humanidad. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, por un lado, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué manera de identificar las dos líneas bien claramente establecidas en la palabra de Dios? Ahora bien, en el capítulo 4 que hemos leído, se nos da la historia de la posteridad de Caín hasta Lamec. Y en el capítulo 5, lo que concierne a la posteridad de Set, su hermano menor. Set, el hombre que sustituyó a Abel, a quien mató Caín. Ambos capítulos tienen importancia fundamental, pues narran la única historia bíblica que tenemos de estos siglos, desde la época de la caída de Adán hasta el diluvio. Es la historia de la humanidad bajo los efectos de la muerte, y la muerte, por causa del pecado. Pero también se ve bifurcarse desde el principio una división, dos líneas que seguirán a través de las edades y muchas mutaciones hasta el final de los tiempos, marcando lo que el Señor mencionó en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Estas dos líneas que se bifurcaron al principio, sufriendo cambios, mutaciones, que el Señor las definió de esta manera. Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Claramente estas dos puertas, estos dos caminos han sido definidos desde el principio. Lo que establece la diferencia no es otra cosa que lo que Dios era o significaba para ellos, como leemos en el capítulo 4, el versículo 26, la última parte. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto era lo que establecía en realidad la diferencia entre los que están en un lado y los que están al otro lado. El día que aquella línea de separación tan claramente definida por los patriarcas se llegó a perder en una amalgama, una mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, según el capítulo 6 de Génesis, versos 2 y 3, desde allá se acentuaron los síntomas que culminarían con el juicio del diluvio. Este diluvio era la única fórmula que combinado la justicia y la gracia de Dios. Dios creó esta fórmula que combinaban su justicia, que no pasa por alto el pecado, y la gracia de Dios, por otro lado, que salvaría no solo los principios asentados por el Creador, sino también salvaría un residuo de personas, Noé y su familia,
por las cuales seguiría en el mundo la manifestación de la existencia humana. Yo quisiera señalar, apuntar 5 puntos principales en cada una de estas líneas. Primero, en la línea de Adán. En los versículos 13 y 14, que hemos leído en el capítulo 4, versos 13 y 14, tenemos un espíritu errante y sin paz, como no podía ser de otra manera. Era un errante, Caín. No tenía un destino. No como Abraham, que tenía como destino la ciudad eterna, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, no tenía paz. Un homicida no tiene paz. El Señor apunta en su palabra en Isaías 47:22. No hay paz para los malos. Más adelante dice, no hay paz para los impíos. Sí, no hay. El único que da una paz en el alma es el Señor Jesús. Él ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y cuando somos ya de Cristo y hemos entrado en la paz con Dios, Dios nos dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobernará vuestros corazones. Ah, qué bendición tan grande es disfrutar paz con Dios, porque Cristo hizo la paz a través de su muerte en el madero para salvarnos. Y qué lindo es disfrutar de la paz de Dios que gobierna el corazón. En segundo lugar, una cosa que identifica también a la línea de Caín es la poligamia. Dice que tomó 2 mujeres, distinto al principio y al plan de Dios. Dios no le dio 2 esposas a Adán, le dio una compañera, una sola esposa. Y su plan se mantiene hasta el fin de los tiempos, cuando en su palabra, en Timoteo, en capítulo 3 de 1 Timoteo, recomienda a todos los que le sirven, sean maridos de una sola esposa. En tercer lugar, tenemos otro desarrollo en la línea de Caín, las artes, la música y los oficios, que leemos en el capítulo 4, versos 21 y 22. Inventaron, cultivaron toda clase de diversión, de distracción, para olvidar un pasado tenebroso de sus ancestros y procurar mitigar, calmar el dolor que causa y provoca un estado de desdicha. En cuarto lugar, leemos en el versículo 23-24, imperaba en ellos un espíritu de venganza. El ser que no conoce a Dios no ve, espera con ansia y no ve el momento de vengarse. Mientras la palabra de Dios nos dice en Romanos, en la epístola a los Romanos, mía es la venganza y la retribución. No os venguéis vosotros mismos. Y por último, en el mismo capítulo 4, versos 16-17, tenemos un interés en este mundo. Un interés en este mundo. Caín salió de delante de Dios buscando dónde establecerse. El interés de este mundo era lo que primaba en la línea de Caín. Nosotros somos
peregrinos, no somos errantes. Nosotros debemos poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Los que no hemos pasado de la línea de Caín a la línea de Abel, los que están señalados como hijos de Dios y como hijos del diablo, los que están señalados entrando por la puerta estrecha y andando por el camino angosto, y los que entran por la puerta ancha y el camino espacioso, que es distinto. Pero también por otro lado vemos la línea de Abel. Hay también 5 cosas que quiero apuntar. Primero, vemos su identificación con Dios en el versículo 26. En este capítulo 5, el versículo 26. Dice, el capítulo 4, versículo 26, más bien. Volvamos al capítulo 4, verso 26. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Se identificaron con Dios. En la línea de Caín no hay mención de Dios. Y está escrito en la palabra de Dios que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En segundo lugar, vemos que tenían comunión con Dios. Eso es importante leer en el capítulo 5, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. Tenían comunión con Dios. Solo caminan con Dios los que le conocen y gustan su compañía. En el capítulo 6, verso 9, es lindo leer, dice que Noé también caminó con Dios. Siglos después, en el lecho de la enfermedad, Jacob, al bendecir a José su hijo, les recuerda que sus padres Abraham e Isaac caminaron, anduvieron con Dios. Y maravilloso avivamiento se encuentra cuando el rey Josías, frente a la nación toda, hizo un pacto que él y la nación toda caminarían en pos de Jehová. ¿Qué mensaje nos va dejando todo esto? En tercer lugar, en la línea de Abel se ve testimonio para Dios. Porque desde el versículo 21, fíjese en este capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 31, tenemos a hombres que dieron testimonio para Dios. Varios nombres desfilan ante nosotros: Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Testimonio para Dios. ¿Estás recibiendo el mensaje, amado hermano, amado amigo? En cuarto lugar, había amor a Dios. ¿Por qué digo amor a Dios en esta línea? Porque leemos en Hebreos capítulo 11, verso 5, donde están los héroes de la fe. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en quinto lugar, tenían en esta línea esperanza y consuelo, porque cuando nació Noé dijeron: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Él era una esperanza y consuelo. La tierra había sido maldecida y fue precisamente Noé la esperanza, y mediante el arca que llegó y pasó a poblar una tierra purificada. Amigos y hermanos, vamos a continuar con este tema, las dos líneas de la humanidad, y esperamos que el Señor nos bendiga y nos dé a cada uno lo que nuestra alma, nuestro corazón necesita.